este momento estamos trabajando. Sí, pero él también. Sí, pero entonces que nos dé aquí un permisito. ¡Mileider! Señor. Carlos, ¿qué pasó? Aquí está. Acción, no Acción, parcero. actuando ya mismo. Yo me desquitaré. Ya pues. Brodaje mío. Salga. Con la caja, corriendo, que le van a pegar con la... ¡Corriendo, mija! Empecé a trabajar en el año 79 con un primer corto que se llamó Buscando Tréboles. En una humilde morada. Y durante toda la década del 80 pues trabajé un poco en las convocatorias de Focine, donde salieron 3 mediometrajes. Y luego hicimos también Rodrigo D, que también fue financiada por Focine. Y ya en los años 90 hicimos La Vendedora de Rosas, Simón el Mago. Y ya después hemos hecho otras 2 películas nomás, que son Sumas y Restas y La Mujer del Animal. No tiene que ser antes. Oiga, al mismo tiempo los dos. No creo en Dios ni en Santa María. No creo en Dios ni en Santa María. No creo en Dios ni en Santa María. Mi papá era médico y tenía dos amigos y parece que compraron unas cámaras en esa época de 8 milímetros en los años 50, ponle tú como en el 53, porque ellos hicieron la inauguración del Atanasio Girardot, que fue en el 53. Entonces mi papá hacía, digamos, lo filmaba en 8 milímetros, los cumpleaños, las primeras comuniones, los aniversarios de los abuelos, las idas a una finca que él tenía por Caucasia, las idas a su pueblo Liborina, que es un pueblo del occidente antioqueño. Entonces ese fue como lo que a mí me marcó. O sea, cuando yo tenía, ponle tú, yo nací en el 55, ponle tú que tenía 6 años, 7 años, en el 61, 62, mi hermano mayor, de vez en cuando sacaba el proyector de 8 milímetros y hacía unas cosas que para uno eran fascinantes, pues que era que en el patio de la casa, apenas oscurecía, él ponía unos taburetes y hacía como un teatrico. Entonces nosotros veíamos en la pared, hermano, todas esas cosas que eran, ponle tú, era una hora de proyección, porque eran películas cortas de 5 o 6 minutos. Pero yo no sé, hermano, era tan fascinante vernos ahí, ver a mis hermanos, a mis tíos, y a mí eso siempre quedó. Yo después ya cuando estaba ya entré a la Universidad de Antioquia y todo eso, de pronto una hermana mía que estaba en Chicago, se había ido a vivir a Chicago, me mandó una cámara. Ella había comprado una cámara nueva y me mandó la primera camarita, una camarita que tenía exposición automática, no tenía sonido, imagínate. Entonces ella me dijo, Víctor, acordate que mi papá filmaba, para que te pongas vos también a filmar. Entonces yo, con esa camarita, hermano, me apasioné, empecé a filmar, digamos, lo que veía por el balcón. Hice un viaje en tren y también hice unas imágenes cuando existía el tren que iba para Puerto de Río. Pero sobre todo en esa época, digámoslo, también coincidió que en los años 70 se creó la Cinemateca del Subterráneo. Entonces, esa cinemateca, el Subterráneo, Luis Alberto Álvarez en Páginas de Cine, y esa camarita que me regaló mi hermana, como que eso se hizo un cruce muy especial. Y entonces en el 79 se convocó el primer festival de cine subterráneo. Entonces era cine en Super 8. Entonces mucha gente hizo su primera peliculita. Y yo, digamos lo que estábamos viendo en esa época, sobre todo cine alemán, el cine de Herzog, que era un cine, digámoslo, muy de observación, documentales. Él incluso tiene una película que se llama La Tierra del Silencio y la Oscuridad. Bueno, en todo caso yo, basado un poco en esa película, me fui a hacer unas imágenes de unos niños ciegos en Campo Valdés, en la escuela de niños ciegos y sordos. Entonces yo hice unas imágenes con esa camarita que no tenía sonido, me fui con una grabadora y grababa las voces de las entrevistas y las canciones y lo que hacían los pelados. Entonces, digámoslo, hice por carencia, digámoslo, tecnológica, resultó como quien dice un documental que era como experimental, porque yo ponía el sonido por un lado y la imagen por otro, y esas dos cosas, las proyecciones nunca salían iguales, siempre tenían su cuento, siempre el sonido iba antes o después, y eso lo volvía súper interesante, que no era mi intención. Este poema lo compuse
vigilando a los niños internos ciegos, en varios recreos. Mide 2,5 metros. Y dice así. El proceso, digámoslo, de esos primeros 5 años de la década de haciendo cine fue un proceso de buscar actores naturales, porque eso era realmente lo que marca, digámoslo, esas películas y el cine mío, el sello son unos actores naturales que obviamente nunca han estudiado y que le dan a la película un sentido de realidad impresionante. Entonces, claro, yo dije, voy a hacer una película sobre las comunas, voy a encontrar los actores allá. Entonces los busqué, un semestre entero buscándolos, hasta que a través de una serie de relaciones llegaron a la oficina los muchachos de los barrios y yo empecé a conversar con ellos. Y ellos fueron los que de alguna manera dictaron la película. Entonces, estas son unas películas en donde el guionista y el director no definen la película, sino que quienes definen el sentido de la película son los actores naturales. ¿Poquito fue la imagen? ¡Acción! ¡Acción! Ese No Futuro fue fruto de la investigación y de la conversación con estos muchachos. Eran punqueros que hacían unos temas, digámoslo, de rechazo a la ciudad, de crítica social, de una posición vertical y radical contra la ciudad, pero al mismo tiempo había otros que también habían declarado la guerra a la ciudad, que eran los pistolocos. Entonces eran unas experiencias súper interesantes y nosotros hicimos esa película realmente sin saber muy bien qué estábamos haciendo, y la película de Rodrigo D. pues fue, yo creo que un hito dentro del cine colombiano, porque era una película en donde la realidad le hablaba al cine. Mandamos esa película al laboratorio para hacerle, digámoslo, ya la copia final, y resulta que por una casualidad un muchacho colombiano que trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo con un amigo que era, como quien dice, el que dirigía la parte cinematográfica del museo, una muestra de cine colombiano. ¿Cierto? El cine colombiano había empezado como a mostrar sus frutos, había salido ya, digámoslo, Carne de tu carne de Mayolo, Cóndores no entierran todos los días, una serie de películas de largometraje que ya estaban muy interesantes, y Rodrigo iba ahí. Entonces ellos fueron al laboratorio, vieron la película en el laboratorio, en una salita de exhibición, y a ellos les interesó mucho, e inmediatamente pasó por allí un amigo de este americano, que era Jill Jacob, que era el seleccionador de las películas de Cannes, y el hombre lo llevaron allá al laboratorio y vieron a Rodrigo D. Y entonces el hombre ahí mismo la escogió para ser parte de la selección oficial de Cannes. Entonces, claro, año 90, eso fue, digámoslo, un momento de emoción para nosotros, pues ir a Cannes por primera vez. Una película colombiana iba a la selección oficial. Entonces, la película se recibió con mucho interés. Obviamente fue a Cannes, volvimos de Cannes, digámoslo, a mediados del 90, y claro que ya todo el mundo empezó a criticarnos. Yo que había tenido la experiencia, obviamente, de conversar, digámoslo, yo me di cuenta que esta niña era una actriz natural, o sea, que era una narradora, que tenía unas verdades que no estaban en ningún libro. Entonces, yo empiezo a hablar con esta niña y yo me voy para la casa. Esta niña inmediatamente me cuenta su vida, su mamá, me cuenta tristezas, me habla de su papá, me cuenta de la Navidad. Entonces, yo me voy para la casa y escribo una pequeña sinopsis de lo que después sería La vendedora de rosas. Inspirado también en un cuento de Hans Christian Andersen. Yo también, porque yo dije, yo tengo que mezclar, o sea, en cierto sentido me contradigo, porque yo hablo de cine en realidad, pero le meto también una obra literaria. Pero la obra literaria me sirve como para cohesionar, digámoslo, todas esas experiencias de realidad que no sé muy bien cómo coger. Entonces escribo La vendedora de rosas, basada en el cuento de Andersen que se llama La vendedora de cerillas, de fósforos. Y entonces empieza como todo durante varios años, la niña esta desaparece, Mónica Rodríguez, la niña desaparece, se vuela del internado, y yo a los años, digámoslo, el proyecto de La vendedora de rosas, lo había archivado,
Y en el año 95 me vuelvo a encontrar con la niña, pero ya no tiene 8 años, sino que han pasado ya 8 años, tiene 16 años. Y ya la niña no está en el internado, sino que está en la calle. Y ya se ha convertido en una niña que también está resentida, que también le hace la guerra a la ciudad, que quisiera desquitarse de esa ciudad que le ha quitado, que le ha vuelto pobre, que le ha hecho vivir una vida de pobreza y que le ha hecho ver que a sus hermanitos y a su mamá tan sufrientes y todo eso. Entonces ya se ha convertido en una ladrona. Le llaman la ratona. Ella es el centro de un grupo de niños ladrones, como si fuera una novela de Charles Dickens. Éramos 8 hermanos, éramos 7 el que no había nacido el último. Ya somos 12. Ya somos 12. En ese entonces éramos 8. Yo por la mañana hoy en día la vida es irónica. Hoy por hoy, donde pedía compro los tenis. Nunca pensé ponerme unos tenis de donde pedía. Y hoy en día los compro allá. En todo el San Andresito me sentaba a las 8 o 7 de la mañana. Para las 10 de la mañana ya tener el bagacito. Entonces yo ya le digo que yo, Mónica, entonces le digo, vamos a, no sé por qué apenas la veo, le digo, por decirle algo, le digo, vamos a hacer la vendedora de rosas, ¿te acuerdas que alguna vez yo te comenté? Entonces ella me dijo, pero yo estoy robando, yo me gano 70.000 pesos a la semana. Y yo dije, no, Fresca, que nosotros le pagamos esa plata, venga para que me ayude a hacer la película. Porque yo sabía que ella era la que me podía entrar a ese mundo y la que tenía, digamos, los claves de ese mundo. Y como yo ya había trabajado Rodrigo D., ella era la narradora de ese mundo. Entonces nos reunimos en la oficina, ella me cuenta todo, nos cuenta, nosotros le grabamos, empieza a conseguirme las actrices, esas niñas. Voy por allá a otro internado donde conozco a Lili Tavares, conozco a las otras actrices. Y se va armando, digamos, esa otra película de realidad. Veníamos de Rodrigo D. y entonces obviamente teníamos una actitud en donde sabíamos que había que respetarlos, sabíamos que son niños que siempre se los regaña, siempre se los echa de los lugares, siempre se los trata de rehabilitar. Nosotros no queríamos rehabilitarlos, queríamos era conocerlos, era quererlos, de verdad. Entonces, claro, en la paciencia, con ese roce con ellos todo el tiempo, con la droga, conviviendo con... Porque los niños de la calle, no, como mucho colombiano, no se puede vivir en este país si no es drogado, hermano. Entonces, conviviendo con ellos, conversando con ellos, tratando de que las palabras de ellos entraran en la película realmente, fueran la película. Pues nosotros abrimos la puerta, pero no es que hubiéramos seguido mucho para adentro. Pero sí, cuando presentamos La Vendedora en Cannes fue la segunda vez que nosotros fuimos invitados a Cannes y fue muy emocionante y, digamos, lo contrario a Rodrigo D., que en cierto sentido había decepcionado en Cannes porque la gente estaba esperando una película sobre Pablo Escobar y se encontraron una película sobre unos muchachos filósofos estoicos que eran los actores de Rodrigo D. Pero con La Vendedora ya como que ya hubo más acogida en Cannes. Y digámoslo, la película impactó en toda Latinoamérica. Yo de alguna manera este cine de realidad que es muy poco lo que hemos hecho, pero que son algunas películas, ese es un cine de todas maneras de reivindicación social, o sea, es un cine neorrealista de todas maneras. El cine neorrealista es siempre de reivindicación social, en donde tú reivindicas la imagen del Zarco, reivindicas la imagen de Mónica, nunca olvidas esas voces. Esas voces te cuentan, esos narradores que llegan a hablarte al oído para que hagas una película sobre sus vidas, porque eso me pasa a mí todos los días en los semáforos. Siempre llega un man, ay Víctor, yo tengo una cosa importantísima para usted. Y yo pues me ilusiono que no sé qué será, ¿cierto? Pues me imagino que no será plata. Pero siempre es una historia es la vida mía, hermano, le voy a contar, es mi vida. Entonces, esas voces que te hablan al oído son las voces que este cine recoge y reivindica, dignifica. Estamos a 8 días de empezar a rodar.
éxito. Las sumas y restas, yo me inspiré en la vida de un amigo mío, muy amigo mío, que había sido incluso el dueño de una empresa de video que habíamos creado en el año 82. Yo me basé, digámoslo, en esa historia. Entonces, digámoslo, era lo mismo, pero igual actores naturales, igual hicimos, yo trabajé con mi amigo la historia de su vida, la historia que en la película es la historia de este arquitecto, ¿sí? O este ingeniero, creo, o arquitecto que se asocia con el narcotráfico y que termina siendo secuestrado y que termina él mismo, digámoslo, asociándose con otros narcos para matar a su primer socio. Pues toda una cosa que había ocurrido de verdad, o sea, una película totalmente también inspirada en la realidad. Entonces es una ambigüedad que es la ambigüedad de realmente este país, que las cosas son de verdad, pero son de mentiras, como no funcionan realmente, entonces tiene que haber un negocio alterno que es ilegal. Entonces la confluencia o la convivencia entre lo legal y lo ilegal, lo legal y lo ilegal al mismo tiempo, que es tan interesante. Entonces vemos un parqueadero que está funcionando, pero funciona como muy lentamente, como que es y no es. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es cuando este man trae un camión a guardarlo y inmediatamente el camión se lo apropian sus socios. Ahí mismo, no, pongamos a trabajar ese camión nos va a servir. Entonces es también la confluencia entre una gran amabilidad, una gran amistad, una gran sociedad que se insinúa, pero al mismo tiempo es una trampa. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer esas dos secuencias. Ya la idea era dar un retrato del narcotráfico. En ese momento la película se demora para salir, hasta en el 2005 sale, vamos al Festival de Cartagena, incluso ganamos el Festival de Cartagena, pero la película no sé por qué es súper criticada por todo el mundo. Entonces, con la idea que siempre tiene la gente de que para superar los problemas utiliza la imagen de pasar la página, como si eso fuera posible, ¿cierto? Como si la vida fuera un libro, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, hombre, pasen la página, pero ¿cómo que ustedes no dejan pasar la página? Ustedes insisten en lo mismo, ustedes no quieren que Medellín coja un destino distinto fuera el de la violencia, ustedes nos tienen perjudicados, ¿cierto? Y entonces nosotros hacemos esa película sobre narcotráfico, que yo la he visto en estos días de nuevo por casualidades, por la muerte del protagonista Fabio Restrepo, que le hicimos un homenaje y estuvimos presentando la película. Y es la primera película de narcotráfico, después sigue El Rey, después sigue Rosario Tijeras, y después sigue El Patrón del Mal, y luego sigue todo lo que se ha hecho sobre las muñecas de la mafia, todo lo que se ha hecho, Sin Tetas No Hay Paraíso. Pero fue muy irónico que cuando nosotros sacamos la película fuimos muy criticados, y después, ponle 4 o 5 años después, los medios de comunicación, Caracol, RCN y todos descubren que eso tiene un rating y que eso es una mina de oro. Yo conozco a esta señora que se llama Margarita Gómez, y Margarita Gómez se presenta en unas entrevistas que estábamos haciendo en el Barrio Popular, se presenta como la mujer del animal. Entonces yo hablo con ella y ella me cuenta que ella había sido raptada por este man, que era un vecino, ella se había volado a un internado, había llegado a la casa de una hermana, pero ella me cuenta, no una historia que uno previsible de una mujer que es maltratada, pero que también es amada, que tiene como en las películas de maltrato femenino, que casi siempre son en donde hay unos maltratos, pero hay momentos de reconciliación, maltrato, momentos de reconciliación. No, aquí era todo maltrato. Entonces era un personaje que de alguna manera no respetaba la estructura del cine, ¿cierto? Era donde insistía un maltrato de comienzo a final, hasta que lo matan a él. Yo tenía un productor que se llama Vladimir Peña, que fue el que creyó en la película, y otro amigo que se llama Francisco Pulgarín, con el que escribí la historia. En todo caso, la película se rodó contra viento y marea, hermano. Todo el mundo odiaba la película. Increíble. Puta que nos vamos. Adiós.
pero con el tiempo se ha mostrado que ese animal existía, que ese animal está dentro de cada hombre y que eso ocurre todos los días, hermano, en estos barrios, no solamente en los barrios, pues, digámoslo, de estratos pobres, sino en todas las clases sociales. Ese animal está allí, ese es el animal que se viste de guerrillero, que se viste de paraco, que se viste de soldado, ¿sí me entendés? Que está en todos los estratos. Yo nunca querría, digámoslo, hacer un cine también, como me han dicho, de normalidad. Me gustaría también hacer un cine de la normalidad. De un pelado que espera el bus, que se monta a hablar con los amigos, que habla de fútbol, que juega, que sufre porque, no sé, porque pierde una materia o porque consigue una novia. Eso que se llama la vida normal. Yo creo que ese cine también hay que hacerlo. Yo no lo voy a hacer, pues ya no fui capaz de hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo de todas maneras.